Buenas tardes. Gracias por su asistencia. Hoy vamos a hacer la cuarta conferencia del programa de Lucus Cultural de este año, de la COS Tercera Lucense. Y hoy nos visita la investigadora Carmen Milao, licenciada en Historia, trabaja actualmente en el Archivo Histórico Provincial de Lugo. Es muy interesante, normalmente cuando se nos invitan a algunas conferencias, se suele invitar a arqueólogos que por circunstancias de la vida hemos acometido alguna intervención u otra en este año para que demos a conocer los datos de la intervención. En este momento, cuando me comentó conmigo el presidente de la COS Tercera Lucense, dije que había una cantidad de gente muy interesante en la ciudad de Lugo, investigadores que no son arqueólogos, que están trabajando en pos de averiguar datos históricos en los distintos archivos que existen, Catedralicio, Archivo Histórico Provincial de Lugo. Es un tipo de investigador muy interesante. Yo, como arqueólogo, cuando he hecho las intervenciones, por ejemplo, aquí ahora que estamos en la calle San Marcos, me he basado muchísimo en el trabajo del Archivo Histórico Provincial de Lugo, buscando los expedientes de obras, porque nos indican cosas, datos muy interesantes. Hay una historia no oficial de Lugo que está en los archivos, que gracias a la intervención de muchos investigadores que no son conocidos para el público en general, están sacando a la luz datos muy interesantes. Tan interesantes que cuando habló conmigo Eduardo, presidente de la asociación, le dije que había una investigadora con la que yo he colaborado algunas veces, Carmen Milao, que tenía un dato muy interesante sobre una neveira que existía en Montirón. Curiosamente, él se enfadó un poquito porque él nació, se crió en Montirón y desconocía por completo este dato. Para algunos investigadores que están aquí, Cheta o tal, se les será conocido porque seguro que lo habrán visto en diferentes protocolos y legajos municipales. Las casas, como otros entes que podían ser aceñas, molinos, etcétera, normalmente eran cedidos por el rey a órdenes monásticas para su mantenimiento, que al final cobraban un porcentaje de lo que había, de ahí el nombre de maquila, por ejemplo, en los molinos harineros, ¿no? También en casas, etcétera, y también en neveiras. Ahora nos parece chocante esto de una neveira en Lugo, ¿no? Tener en cuenta que en época medieval se empieza, digamos, el tema de repostería, el tema de helados, etcétera. Se empieza a ver con diferentes, que ya hablará de esto, imagino, diferentes recetas y demás. Y entonces hay una demanda de tener hielo en los hogares, ¿no? Entonces, pues una orden mendicante, un monasterio, el propio ayuntamiento, aforaba un de estos edificios de patrimonio construido, que para nosotros como arqueólogos es patrimonio construido, lo aforaba a un particular que rendía un sueldo, un diezmo, un pago por ese edificio, ¿no? Este es el caso. En Lugo hay más de una neveira. En el Picato aparece con frecuencia una en el Picato. Aquí habrá otras en la ciudad de Lugo y nos conocemos esta que no se solía hablar mucho de ella, de la que había la neveira de aquí, que nos va ahora a desarrollar ahora Carmen. Además, como yo el otro día comenté, con San Sillao, es una zona de la ciudad de Lugo, toda la zona de Montirón, toda esta falda muy bien orientada al sol, etcétera, que tiene una gran cantidad de yacimientos arqueológicos y también edificios de patrimonio construido, como este caso que nos ocupa hoy. Damos sin más dilación paso a Carmen para que nos explique un poco el tema la neveira en Montirón. Muchas gracias por su asistencia. Carmen, cuando desees. Muchas gracias, Paco, por tu amabilidad. Conocí a Paco precisamente cuando en 2012 había excavado en la cárcel para rehabilitarla. Hizo conmigo el trabajo de campo de este tema, de la neveira. Me acompañó. Siempre se prestó a colaborar conmigo y a apoyarme. La primera vez que me topo con la nevera es consultando el abecedario de Portavales, que es un manuscrito que pertenece al archivo catedralicio
y en el que el canónigo Inocencio Portavales Nogueira, a principios del siglo XX, va anotando en él, por orden alfabético, distintos temas relacionados con la catedral principalmente. La nevera era una construcción, una propiedad que pertenecía al cabildo catedralicio. Para explotarla, la cedía en foro o en arrendamiento. Este es La nevera me interesó mucho, pero me interesó muchísimo más el encontrar una noticia en El Progreso del año 1973 que decía que se había descubierto un túnel en el campo de la Feria, porque vinculaba la nevera con ese túnel. Los muchos túneles que se dice que aparecen en Lugo, los fui encontrando referencias en distintas noticias de periódico. Este concretamente decía: sobre el ahora descubierto túnel circulaban varias teorías más o menos fantasiosas. La más quimérica habla de que este túnel conducía hasta un pozo existente en Montirón llamado de las Nieves, porque era tan profundo que el blanco elemento se acumulaba en su fondo meses y meses. Los lucenses acudían a él en épocas de escasez de agua. Más adelante me encontré otras noticias, como una del año 86, cuando se están excavando las plazas para construir los aparcamientos subterráneos, que hablaba también de estos túneles. Y por eso llegué, otra noticia de periódico del año 2012, decía que el ayuntamiento, al excavar en la cárcel, estaba buscando el túnel. Y fue como contacté con Paco. Bueno, las neveras son edificios en los que se almacenaba la nieve para usos comerciales y tienen distintas tipologías. La tipología de la nevera de Montirón la desconocemos, pero nos suponemos que es una tipología circular o por lo menos de pozo, porque distintos nombres dicen pozo o pozo de las nieves o la titulan así. El comercio de la nieve se desarrolla a partir del siglo XVII hasta el XIX y era una amplia estructura comercial para abastecer a la población durante todo el año, que dijo Paco, que se usaba para mantener los alimentos, para la elaboración de refrescos y para utilidades médicas, como antiinflamatorio, y se conocen ya desde la antigüedad sus usos. El auge del comercio, dicen los autores que trabajan estos temas, del comercio de la nieve, coincidió con la pequeña edad de hielo, un periodo de clima más frío y lluvioso que el actual. En Galicia hay ejemplos de neveras y en todo el territorio español se están excavando y se habilitan para el acceso público. Hay esta, que es de las espectaculares, está en el Monte Piñeira, en Monforte, y perteneció a los condes de Lemos. Este es uno de los ejemplos más relevantes, por su estructura abovedada y las grandes dimensiones que dicen los que yo no la vi en realidad. O sea, este es un recorte de periódico de La Voz de Galicia. Excavaron también otras en Lousada, por medio de un campo de trabajo, y están a medio excavar, creo que se abandonó la excavación. Sabía que existía la nevera, pero ¿dónde estaba la nevera? ¿Dónde estaba la nevera? En uno de los documentos que consulté, del año 1716, que es una concesión que tienen los herederos del canónigo Tomás Vieiro y Berbetoros, dice que tienen la nevera que está en el campo de Montirón.
pero tampouco sabía onde estaba el campo de Montirón. Fui preguntando, procurei indagar, conocí a un informante que me llevou por Montirón a unha calle que me señalou, había 2 casas construídas, non pude entrar en las casas e non me pareció el sitio adecuado. A medida que fui mirando máis documentación, me di cuenta de que allí non debería de estar. Seguí indagando y miré el catastro del Marqués de la Ensenada. Y en la pregunta tercera, que se refiere a qué territorio ocupa el término, en la parte final de todo ese relatorio, dice: al marco das regas, desde dicho sitio a la Pena das Pías, desde ella a un marco que se nombra do Coutado, desde dicho marco se viene por el camino de Torelo, desde allí al medio de la casa de Pedro Roque de Pedrouzos, y desde allí, atravesando el río, el Chanca, subí al sitio do Platero. Subí al sitio do Platero. Oi. Que está por aquí. Por aquí. Estas son las casas de Montirón. Y fuimos haciendo ese camino, lo recorrimos a la inversa, fuimos mirando primero en el mapa, primero los fui siguiendo en el mapa yo, y cuando Paco dijo que venía conmigo, fuimos caminando a ver si lo encontrábamos. Dice que desde este sitio, saliendo por encima de una casa de recoger nieve, se viene al camino que sale de Lugo para Sanfiz. También estuve mirando en el catastro Marqués de la Ensenada todos los topónimos que se refirieran a nevera, o a pozo, o a estanque, algo que se pareciera, a ver si existían. Y sí, lo cita una sola vez, una cortiña llamada da Neveira, que es del Cabildo Catedralicio. Después, para poder situarla, la comparé con el catastro de los años 50. Miré si las libretas de polígono, como dicen los lindes del polígono, si alguno me nombraba Montirón. Y después, como también señalan el pago o paraje, si alguno todavía se llamaba Neveira, que sería lo normal, y sí que lo era. Después tenía que saber si era verdad, porque los titulares de los años 50 o los titulares actuales no eran los mismos a los que se refieren los documentos antiguos. Pero me encontré otro documento del año 1865, cuando ya la nevera en la desamortización había pasado a un particular, que decía que doña Antonia Fuentes Varela, que era confitera, poseía, hacía más de 20 años, también nos dice que posee un edificio muy deteriorado ya, o sea, ya a punto de caer por lo que parecía. Posee un edificio muy deteriorado que se denomina Casa o Pozo de la Nieve, enclavada en una heredad de la pertenencia de Juan Quintás, del lugar de San Xillao, contiguo al llamado Campo de Montirón. Siguiendo estos propietarios y los que se llamaran Quintás, o podía ser que fueran herederos, llegué a situar la casa. Esta es una foto del catastro de los años 50 y estas son las casas de Montirón y esta es la casa. Este es la misma foto, bueno, no la misma foto, no, la misma zona
parcelada. Aquí se ve, esto que se ve es el tejadito de la casa. Y aquí pintaba, aunque no se ve bien, una línea discontinua que utiliza el catastro para señalar que hay dos cultivos diferentes. O sea, que era la cortiña, me supongo, no puedo asegurarlo, la cortiña de la casa. Claro, la propiedad en su momento sería más extensa que esta que vemos aquí. Y esta es la casa que está casi como ahora. Esta es una foto del catastro de Urbana, que es de los años 70. Aquí se ve una línea de puntos, que debía de haber un edificio adosado. Hoy esto ya no está igual. Aquí lo cerraron este cacho de finca. Y más o menos está parecido. Aquí a esta casa le dieron otra altura, pero está ahí, en ese camino de las casas baratas, que va paralelo al Camino de Santiago, Paco, por donde marcó la Xunta el Camino de Santiago. Bueno, el Cabildo Catedralicio pues también quería explotar su nevera. Quería explotar la nieve. Tenía ya la del Picato en los datos que yo tengo aquí, aunque esto es un estudio preliminar, necesita de más investigación. Y en julio de 1666 tratan de que hay una falta notable de nieve en la ciudad. Y antes parece que ya habían tratado de hacer una neveira. Hablan también de pedirle a doña María Osorio, que no sé quién es, que le diese su neveira, se la prestase. Que lo hizo, les prestó la neveira para explotarla conjuntamente. También dicen que las demás iglesias del reino tenían su propia neveira. Entonces nombraron una comisión para que se encargue de todo lo referente a la nevera. Busque el sitio idóneo, mire el precio, la forma, y van de visita a las de Monforte, Samos y Meira. Llevan con ellos a un maestro, me supongo cantero, que dice maestro Martínez a Meira para ver la nevera. La primera mención de la nevera de Montirón es del año 1671. Aquí, en este momento, empiezan a trazar la nevera. Dice que es una propiedad que estaba cerrada sobre sí misma con un muro de piedra. Su fisonomía la desconocemos. ¿Ya ven qué poco quedó? O sea, la casa es completamente, me supongo que distinta a lo que se podría ser una casa moderna. La nevera la aforan, por ejemplo, estos son varios ejemplos de documentos, la aforan en el año 1685 a un canónigo, Tomás Vieiro, que es otorgante junto con el resto del cabildo. Se la aforan el deán y cabildo, la casa y la nevera. Que tiene dos fanegas y media de sembradura, poco más o menos. Tiene una cortiña y ha de pagar de renta 4 fanegas de trigo al año, limpias de polvo y paja, como muy bien dice el dicho, por la medida de esta ciudad. Debía asumir el que aforaba, el aforado, debía asumir los riesgos fortuitos. Hubiera piedra, helada, langosta, tenía que pagar. Y sucediera como sucediera, no podía dejar de pagar. Si estuviese 3 años sin pagar, dice este documento concretamente, se le podría quitar el fuero y dejar los bienes a la libre voluntad de los aforantes. Siempre tenía que recoger la nieve, siempre que hubiera nieve.
y llenar la nevera. Si la hubiera y no cogiera nieve, tenía que pagar 100 reales a la fábrica, que era la fábrica del Cabildo. No podía vender, ni trocar, ni ceder la propiedad entre sus herederos, sino podía dividirla. Tenía que pasar íntegra a sus herederos. Y se la foran por vida de 3 reyes de España y 29 años más después de fenecidos. La primera vida es la del rey Carlos II. Los herederos, como dije antes, de este canónigo Tomás Vieiro quieren anular el foro, y el Cabildo también, al final parece que lo anulan. En un documento de 1758 se arrienda a un músico de la catedral en una renta anual de 150 reales de vellón por el tiempo que viviese en la ciudad. O sea, ya no le arriendan por el tiempo ya no se lo ceden por el tiempo que estuviera, por el tiempo de las vidas de los reyes, de tantos reyes. Y podían apremiarlo por impago. Si no pagara acabado el mes, se le apremiará por las costas y daños que diera lugar a su omisión. En este documento sí nos dice que tiene que mantener en buen uso la nevera. Si se ausentase de esta ciudad o falleciese, dejaría el pozo reparado, cubierto, maderado a su costa y con sus aparejos, con su roldana, 8 angarillas, 2 cuñas de hierro, 2 cuñas de hierro. Estos son algunos de los aparejos. Esta es una sección de una nevera de tipología circular. Aquí está la roldana, los mazos, estos los capazos, y algunos de ellos tenían angarillas y unas cuñas. Algunos de ellos también se refieren a las cuñas de hierro para cortar el hielo. Y 12 mazos de pisar la nieve y demás aparejos. Más adelante, en 1779, ya bien avanzado el siglo XVIII, Miguel Mandarini, que parece que era también dulcero, pues ya vivía en la nevera, en la casa de la nevera, y le vuelven a arrendar la propiedad. Tiene que pagar 12 ducados de renta, 12 ducados de vellón al año, y el pago lo tiene que recibir el mayordomo o canónigo fabricario. Concluidos los 3 años, ha de dejar libre la casa. Pero el Cabildo también el documento también establece obligaciones para el Cabildo: no quitarle la casa y el pozo en esos 3 años. También tiene que dejarla en el estado que la recibe. Y también le imponen otras condiciones, como la de cada año dar a cada capitular de la Iglesia que tuviera capa de coro 2 libras de la nieve diariamente al precio de 8 maravedíes por libra. Si necesitaran alguna más, también se la había de dar. Y si necesitase una porción mayor, lo tenía que avisar el día anterior. Los tenía que avisar el día anterior. Si no lo cumplieran, serían privados de poder aprovecharse en lo sucesivo de la nieve. Si no hubiera nieve, pues Mandarini estaría exento de pagar a los capitulares la renta de la nieve. Pero habría de pagar al Cabildo los 12 ducados. Y siguen, en este documento de 1800 siguen con este sistema del arriendo. El tiempo ya es por 6 años, no por 3, y tiene que pagar a los capitulares y dignidades y canónigos racioneros
2 libras de nieve diarias. Bueno, pues hasta aquí estas notas de la nevera. Cuando llegamos aquí, Paco y yo, a la casa, a esta casa, la señora muy amable que salió a la puerta, preguntamos si la neveira estaba ahí. Ella dice que sí, que dicen que había neveira ahí, ¿verdad, Paco? Que dice que estaba la neveira. Lo que dice es que hay un pozo, por eso cerraron. Hay un grifo y suponemos que en aquella noticia de periódico que hablaba de que la noticia del año 73, que dice que los lucenses acudían a él en épocas de escasez de agua, seguramente esto se derivaría de las noticias de mediados del siglo XIX que decían que había unos túneles y tal, porque la nevera ya en 1865 ya estaba muy deteriorada. Entonces yo creo que es la razón de que esta noticia hable del agua esta que se acumularía ahí. Y suponemos que se convirtió en un pozo, porque nos contaba esta señora que en los años 40 su padre compró la casa y que cuando se estaban haciendo las casas de Montirón, la gente, los de la obra, iban allí por agua. Y no puedo decir mucho más que todo esto. Si queréis hacerme alguna pregunta, si quieren hacerme alguna pregunta. Sí. Bueno, gracias a la Coors Tertia por invitarme, que bueno, estas jornadas son muy interesantes para conocer algo más de nuestra ciudad. Y también me gustaría decir que cómo sería la ciudad, cómo disfrutaríamos de una ciudad en la que se hubiese mimado el patrimonio histórico y también el natural, y que vemos día a día cómo se destruye, derribando edificios o remodelando plazas. Matización a Carmen. Cheta. Hablaste ahí de un clásico en los aforamientos en cuanto a la duración del fuego, ¿no? Vida del señor Reyes y X número de años. 29 años. Vale. Dijiste ahí que el aforamiento de la nevera fue por vida del señor Reyes y 29 años. Y 29 años. Y que la primera vida era la de Carlos II. Sí. Tuvo mala suerte el tío. Después, claro, porque ahí está Carlos II, después Felipe V. Sí. Pero a continuación está Luis I, que duró un mes y medio. Claro, entonces por eso, Sí. El siguiente dato que encuentras de la nevera ya es un arrendamiento o se volvió a aforar. Si es que lo tiene. No, es que claro, tengo algunos, pero están, ya digo que es un trabajo preliminar, porque hay que investigar más, leerlos adecuadamente y comprobar y analizar. Pero sí, el primero que tengo es el de 1700, el primero que tengo. Sí, porque la neveira, si en 1671 se traza. Pero después de este aforamiento que dijiste, lo único que recuerdo haberte oído es un arrendamiento en 1000. Sí, mira, el primero que le aforan al canónigo por los tantos años es de 1685. Y después, el siguiente es el de su sobrino, hermano y sobrina que heredan, y es de 1716, que es cuando dice por primera vez que está en el campo de Montirón la neveira. De 1716.
Este era largo de leer y yo creo que esto era todavía un foro, porque ellos quieren anular el foro. Después el siguiente es de 1758 y ya es un arrendamiento. Sí. Bueno, la otra pregunta acá. Sí. El campo de Montirón, eso es porque me interesa el campo de Montirón. Pero yo no pude saber los lindes del campo de Montirón. Nadie, todo el mundo me mandaba al polvorín. Sí. Y yo después me encontré... Claro, pero es que yo fui preguntando por allí, por la carretera de Montirón, primero. Con la gente que me encontré por allí, después de hablar con esta primera señora. Como no me parecía que fuera un sitio, o sea, no me parecía que allí estaría la neveira. Empecé a caminar más abajo y me encontré unas casas nuevas que ponen neveira. Entonces seguí caminando, seguí preguntando, pero todo el mundo me seguía diciendo que o no lo sabía o era el polvorín. Claro, eso necesita un estudio un poquito más, o sea, un trabajo de campo, ¿sabes? Porque la señora de la que vive aquí en esta casa nos dijo que incluso hablaba la gente, por eso del mito, ¿no? del túnel, que incluso hablaba la gente de que venía una culebra muy larga y venía a beber allí y tal. Entonces dije, bueno, esto hay que recogerlo, hay que seguir preguntando. No. Solamente sé que en el ayuntamiento, me encontré en un acto del ayuntamiento de 1928, creo que de 1928, que el campo de Montirón lo iban a dejar como para que se construyera en él, ¿no? Pero no sé más porque, claro, no me leí más cosas, no. Tendría que saber, que indagar para ver si me encuentro los lindes. Porque lindes vi un montón, me miré un montón de cosas, pero no lo encuentro. No encuentro los lindes que me dan las libretas de polígono, pero de los polígonos. Pero eso no se corresponde justamente con un territorio... Ya sabes que te lo estoy preguntando, no hablamos si nos interesa. ¡Ay! Pero ya sabes que el interés es siempre estupendo. Nada. Sí, lo de ayuda de Montirón es Monte Airón. Y es posiblemente tienen un pre-indoeuropeo. Hay que tener en cuenta, os lo comenté el otro día, San Sillao, la importancia de las villas romanas en aquella zona, el camino primitivo y la vía 19. Y hay por lo menos, que yo tenga constancia allí, por lo menos de 3 villas romanas en aquel entorno. Ahí lo que sí que me encontré también unos topónimos que no solo el de Neveira, pero después Fuentebella, Pozo, Estanque, Ermita... O sea, muy interesantes para seguirles la pista. Entonces es una zona de Lugo que está poco trabajada. Exactamente. Yo lo único que quería a alguien ahí con un sacho y con malas intenciones. Sí. Y que encontrasteis aquello. Sí, fue mis compañeros Enrique González y Santiago Ferrer cuando hicieron el primer pesón para la ciudad de Lugo, cuando detectaron ahí una pista a 300 metros de Montirón, a zona sureste, encontraron restos de unos lienzos murarios. Pero bueno, como dije el otro día ya, Giudici, juez de Giudici y tal, hay luego por lo menos otra más, San Fiz mismo, la iglesia de Musa, que tener en cuenta, que os comenté el otro día, de que tiene gran cantidad de elementos pétreos dentro de la iglesia que son de época romana. Mira, y el camino de entrada, ¿alguien quiere hacer preguntas? El camino de entrada a Lugo, ese no venía siempre, no venía por bien, ese tenía que venir por el Valle del Rato. Bueno, por la ladera. La vía 19 sabemos que entra por donde está el Camino de Castilla y va ascendiendo hacia allá. Hay diferencias en el trazado, hay que tener en cuenta que los caminos tienen... Cuando hablamos del Camino de Santiago, ¿qué Camino de Santiago? ¿El del siglo IX, el del siglo XII, el XIV? Va variando, obviamente. Ya comenté el otro día que la vía 19 más o menos está correctamente donde está ahí, estaba pegado a la iglesia de San Sillao, de Alfonso II el Casto, allí también. Y luego desde Galegos tienen que tener en cuenta que todo lo que es la Chanca, actualmente ahora, hay una serie de caminos reales hacia Meira, Benade, tiene explotaciones aríferas, etc. Ella ya mencionó Neveiras, curiosamente Neveiras en Samos, la importancia del cenobio de Samos. Meira, cisterciense, lo mismo. Monforte,
que vamos a hablar, ¿no? Entonces, son, digamos, un tipo de actividad muy ligada siempre a forarse o en arrendamientos y de órdenes monásticas. Es muy frecuente. Y está más vinculado a lo que pensamos. En la calle Doctor Castro, ahora todo el mundo, calle de las dulcerías. ¿Por qué? Todo el mundo tenía ahí el negocio y todos tenían el patio trasero, que ahora no vemos, que eran antes unas huertas preciosas, todos tenían gallinas, un gallinero, y tenían un pozo de agua para surtir el negocio. El tema del hielo, como ya bien dijo, era importante también en la ciudad, ¿no? Por diferentes razones y tal. De lo que dijo, tanto en el punto de vista culinario como el punto de vista incluso farmacéutico, ¿no? Traumatología, etcétera y tal. Y de hecho hay diferentes tratados de medicina sobre el uso del hielo, ¿no? Lo que pasa es que son, digamos, actividades que se fueron perdiendo con el paso del tiempo, dadas las nuevas innovaciones tecnológicas y la nueva red viaria que permitió tal tema. Pero claro, para la gente de Lugo, digamos, los eruditos locales es fácil entender, ¿no? Por ejemplo, que haya una fábrica de tejas en la calle San Roque de 1700. Era lógico, porque hacía que surtir de tejados a la ciudad. Que tengan en la calle Dulcerías todos agua y gallinas. ¿Por qué? Porque es donde está el tema. Y luego todo lo que son los ayuntamientos, vais por el río Miño, todo está forado prácticamente. Todas las acequias, tanto del balneario como el tema más abajo, de Aceña, todo ese tipo de... Está todo forado. Antes, digamos, ves el libro de Madoz, que te va diciendo, y luego era famoso por las truchas, por cosas que ahora nos parece irrisorio, ¿no? Pero ha cambiado bastante la economía. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Mm. 1845 más o menos. Ahí en ese hospicio fallecen varios transeúntes. Entonces yo lo hablaba con la otra vez, diciendo que allí, porque él dice que sí, que debería haber algo. En los libros parroquiales de San Gil de Muxa aparece eso. ¿Qué pasa? No cita lugares. Pero cita fábrica, cita almacén, cita Amazon, cita Pedreiras, cita eso. Pero son lugares, pero sin situar. Almacén es el mono. Sí, almacenes las... Antes. Y el hospicio es el de la España. En 1835 fallece una señora, la mata otra vez, Y la entierran en vive en el lugar de almacén. el almacén, es el almacén del Apolo. Sí, no, 1835. Claro, ella ya vive allí, ya está sentada allí, o sea que eso viene de antes. No sé cuándo se hace el almacén del Apolo. ¿Te acuerdas que Debe ser el 18. Lo que comentaba antes, la labor vuestra... Esta señora fallece en 1835. Y ya hay un lugar, y ya viene de antes, no es... Sí. Claro, yo me fijé en esta señora que muere en 1835. Claro, tenía que haber fijado cuántos viven o cuántos fallecen antes en ese lugar. No me quedé con eso. Vuestro trabajo es muy interesante, porque como comentaba antes, porque da pie a realidades arqueológicas. Son datos que la gente, claro, cuando me dicen a mí, preguntan, ¿qué Lugo? ¿Qué Lugo? El romano tiene un montón de fisonomía en la ciudad, el medieval, bajo el medieval, pues obviamente tal. Es curioso que todavía, en cambio, los topónimos en esa zona no han cambiado mucho, porque Carmen es capaz de rastrear, yo he trabajado con ella algunas veces en ese sentido, de rastrear por el catastro Marqués de la Ensenada el nombre incluso de las fincas. Tienen muchísimos datos que a veces pasan por alto, pero que... Lo que consulta de Marqués de la Ensenada está referido a la parroquia de Muxa No, o a Lugo. no, a Lugo. Lo leí todo y fui mirando a ver dónde me nombraba una cortiña o un leiro o que se llamara Nevera. Y Muxa como tal parroquia... Eso no lo miré. Ten en cuenta que Muxa como parroquia estuvo ligado al camino. Estuvo dedicado un tiempo a San Julián. Tiene doble onomástica. Y, claro. Entonces, Ifiz es claramente un topónimo latino, no tiene tal. El problema es que muchas veces cuando se hacen los planteamientos de control arqueológico en las ciudades, y el otro día comenté algo como el caso de San Sillao, solo se piensa en la ciudad cerrada, amurallada. Yo comentaba pues, que cuando la gente me habla a mí de Lugo, me habla de Lugo cerrado, el Lugo bajo, digamos, bajo imperial, ¿no? Pero claro, toda la documentación que hay desde época tardía romana hasta el siglo XII está todavía por
por descubrir, ahí el trabajo vuestro. El trabajo vuestro vais avanzando mucho en bajo medievo, en adelante, pero yo no sabemos nada, como comentaba el otro día, del mundo árabe, del mundo suébico, no sabemos nada todavía. Y es muy importante rastrear la documentación, esos legajos, porque aparecen nombres y demás. Yo, por ejemplo, cuando alguna vez hemos discutido, Albel y yo, sobre el tema de la fuente de la Pinguela, por ejemplo. La fuente de la Pinguela, la denominación Pinguela, Pinga, es una fuente con muy poca agua. Pues bueno, él mencionaba una orientación determinada. Pues en un protocolo, un legaje que encontró Carmen, que me facilitó, sabemos claramente dónde había un pozo de la Pinguela que surtía esa fuente, en la calle de la Rúa Nova, totalmente contrario a la zona que decía Abel Vilela. Pues obviamente hay topónimos que se van repitiendo, ¿no? Fuente de la Pinguela, por ejemplo. En el caso de Montirón, yo creo que es un topónimo ya celta y claramente, y luego está muy antropomizado por el tema ya romano ya de la calzada, luego la vía y tal. Había que hacer más, esto viene a colación, de que a lo mejor la ciudad, aparte de las zonas que tienen muy bien delimitadas, había que prestarle un poquito más de importancia a las obras que se hacen en algunos puntos del Estarradio, porque nos podían facilitar mucha información, ¿no? Todo lo que es la vía 19 por el San Roque. Después, a partir de 1840 y pico, a 1870, el nombre de Montirón aparece ya desviado, o sea, derivado en número de calle, número de casa. Sí. Claro, ya ahí se pierde toda la noción de terreno, sino que es una calle, es un sitio, algo que tiene número. Y eso es 1870, 1880. Toda la zona de San Roque hasta Montirón es muy interesante. Seguramente en torno a la vía, obviamente cuando alguien monta un negocio o hace una casa igual ahora que se hizo en aquella época, se montó en torno a una vía. En mundo romano es frecuente que a 300 metros de la vía encontremos caminos secundarios que conducen a una villa, conducen a una mutatio, a una mansio, lo que sea, ¿no? Y aquí posiblemente el tema es... yo sí me gustaría que en algún momento determinado, pues yo qué sé, se estableciesen algunas actuaciones, o por lo menos que cuando se hace algún tipo de obra en estos espacios tan cercanos a la ciudad, que se controlasen de alguna manera en modo específico, ¿no? Yo entiendo que aquí está que el Servicio Municipal de Arqueología tiene poca gente y todo esto, pero a lo mejor a nivel normativa sí sería interesante controlar, porque toda esta zona de aquí, como es el Carballal arriba y tal, se han hecho actuaciones urbanísticas que tenían que haber sido controladas de otro modo. ¿Alguna pregunta más? Cuando Sí, continúe con la investigación, con la investigación, nos podríamos encontrar más topónimos o más datos sobre cómo se transportaba, cómo la transportaban, si tenía un almacén secundario, si otros datos que seguramente los protocolos no siempre lo aclaran, pero a veces sí, como donde decían los aparejos que había, aunque sean más o menos, lleven la misma línea, la misma estructura, vayan diciendo se lo aforo por tantos años, fulanito de tal y tal, a veces dicen algún detalle y por ahí, tirando del hilo, a lo mejor nos encontramos algo más en la topografía que nos diga algo de la neveira. Por eso que si alguna vez hacen alguna intervención, pues sería interesante estar atentos. Eduardo? Sí, eu como son un suxeito paciente desta zona, porque efectivamente criei aí e non sabía nada de interés. Por ampliar un poquinho, por favor, Sí. un poquinho, se vemos en esta foto, a Vía da Nava pasa exactamente por detrás desa casa, como a 4 metros, non hai nada. Pouco, moi cerca. Muy cerca, Moi muy cerca. Sí, sí. El camino de abajo, justo en la finca, Sí. su parcela hortícola coincide con el camino ya. Muy cerca. Yo creo que están los lindes de esta propiedad o de la antigua En los propiedad. límites mismos. Porque veíamos por ahí un muro de piedra que en principio nos parecía, decimos, ay, a lo mejor era por aquí. Si Carmen pone ahí las fotografías iniciales, se ve perfectamente la orientación de las parcelas, van sesgadas, van tal, y van todas orientadas al camino. Las del catastro. Las del catastro. Las de las primeras. A ver. La que tienes de la parcelación de las parcelas Sí. del catastro. Un barullo, aquí. Si os dais cuenta, por ejemplo, en esta zona donde tiene la flecha, si os fijáis, ahí más abajo, es el 524, bajo el 524,
todas las parcelas van ligadas a este camino, Sí. a este camino. Muchas veces andamos mirando, buscando Y un esto va camino por ahí, empedrado, y lo que hay que hacer muchas veces es saber ver a través de la planimetría cómo están orientadas las parcelas. Las parcelas siempre están orientadas a un camino de acceso. Sabemos que el cuenta? campo de Montirón tenía que la nevera tenía su entrada por el sur al campo de Montirón. Y claro, la delimitación, y me leí muchas partijas, varias partijas de varios quintas, de protocolos más modernos, pero no llegué a... porque a veces lo delimitan bien, pero no llegué a concluir nada. Un sitio como es el Canal de la Regua, que es un canal muy profundo que va paralelo a actual Fontiñas, con mucho caudal de agua, más lo que pensamos, posiblemente exponente de un antiguo canal de lavado de oro romana, tiene varios pozos, Sí, además hay unos pozos, se hace ven el pozo profundo. Muchas veces estamos hablando Casa de la Neve, pero claro, nos estamos refiriendo a la neve, pero también están refiriéndose a hielo, a ser tan profundidad, tan eso, se hacía, el hielo era un elemento más indispensable de lo que pensábamos en aquellas fechas hasta ahora. La traza de viales, si os dais cuenta que os comento yo debajo del polígono 526, 524, las fincas van orientadas ya desde el 530 a ese vial que va por arriba, que debe ser un vial que está conectado con la vía 19. La vía 19. Por el lado de arriba del 283, pues el 283, por arriba estaría el camino de acceso del Camino de Santiago. No obstante, en algunos planos que hemos visto, se ve como desde Galegos, el camino de que está ahora totalmente oficial y que Ricardo marca también, pues puede ser un camino del siglo XIV, XV, pero se ve en los planos como desde Galegos baja a Suiz, todavía está el camino todavía con las casas, baja y sube hacia Montirón. O sea que el Camino de Santiago ahí, a la entrada de la ciudad, podía haber diferentes temas. Tenemos siempre la idea en la cabeza, Camino de Santiago como un vial, un eje viario inamovible. Cualquier persona que tenía un pecado, quería, digamos, antes de morirse, quitarse el pecado, pues montaba, pues se le daba la comida gratis a un peregrino, se le hacía las curas o lo que fuese, entonces el camino variaba algo. El camino nunca es, digamos, eso que posiblemente la ciudad a la entrada podía tener diferentes accesos, ¿no? Sobre todo por este lado, está más claro por la zona de la Puente Romana, porque la Puente Romana marca obviamente ya el tránsito de la vía de la 19 en salida hacia Ciudadela y marca también la bajada del Camino de Santiago a través de la Puerta Miñá. Pero por esta zona de aquí, digamos, el viaducto de la Chanca es un accidente orográfico bastante importante y se salvaría de diferentes posibilidades, ¿no? A tu pregunta, Cheta. ¿Alguna pregunta más? En algunos momentos dice, en algunos de estos documentos, algunas veces dice que es lindante la propiedad con el campo de Montirón y otras que está en el campo de Montirón y otros que está en las inmediaciones del campo de Montirón. Entonces, el campo de Montirón, esto desde luego era el campo de Montirón, donde están las casas. Todavía se Ahora, llama a las calles ¿cuánta modernas? extensión tenía el campo de Montirón? Y, pues, de momento, hasta que no avance un poco más y llego a saberlo. Era un elemento importante porque todavía las nuevas organizaciones le siguen llamando calle da Neveira. Todavía por ahí la gente pregunta si tal. Y las casas nuevas, esas se llaman Neveira. También. Pero porque había bastantes, eso se dividió en varias fincas. Entonces, ¿Alguna pregunta más? no tengo mucho más. Interesábame que reflexionáis un pouco sobre que posta de valor podíamos facer desa zona, porque me consta de que hai muchísimos pozos, de que hai Sí, muchísima agua, moita auga. e que incluso hai unha lenda recollida por os vendedores, unha lenda que fala dunha serpe grandísima, Sí, sí. que iba a beber agua, que son elementos Eso nos contaron. que a mellor para montar unha visita guiada, pues podíamos... Pero é que non temos moito con que. Se te fixas, non teño moito con que. Non sei, Paco... El patrimonio inmaterial de la ciudad de Lugo. De isto, no? O que sí recoller, por exemplo, lenda, e eso sí se pode facer, pero claro, hai que avanzar máis na investigación, no? De momento, é unha investigación moi preliminar. Bueno,
Quería comunicaros también que mañana viene Roberto Bartolomé Abraira, arqueólogo, que está haciendo una tesis doctoral sobre alfarería romana, y mañana va a hacer una exposición de los avances y de los datos que él tiene. Es una exposición para los que somos, digamos, ciudadanos de Lugo bastante interesante, porque se va a hablar un poco de la riqueza que tenemos en la ciudad en la época romana de los fornos. Supongo que también de los fornos que están extramuros, como este de Montirón de la Casa de Neve, con Barbaín, por ejemplo, ¿no? Entonces les convido mañana que a las 8 de la tarde, a esta misma hora, puedan venir a asistir a la exposición de mi compañero Roberto. Muchas gracias por su presencia y hasta mañana, si puede ser. Buenas tardes.